Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. Finalmente se anunció la reapertura de la frontera con Estados Unidos para viajes no esenciales. La frontera llevaba más de año y medio cerrada, lo que ha significado que las personas que desean cruzar lo hagan solamente para hacer turismo o compras, pues no han podido hacerlo. Esto ha implicado la pérdida, según algunos análisis, de más de 55 mil millones de dólares. Y es que la frontera de México con Estados Unidos es una de las más transitadas y el comercio y la vida transfronteriza prácticamente se han paralizado con la pandemia de COVID-19. El único inconveniente de la apertura que se espera para noviembre es que Estados Unidos exigirá a cualquier persona que desee entrar a su territorio por tierra o por aire un certificado de vacunación y no, desafortunadamente no todas las vacunas aplicadas en México serán recibidas. Veamos el contexto. La frontera entre México y Estados Unidos reabrirá para viajes no esenciales a partir de noviembre próximo. Luego de 19 meses cerrada, ayer el canciller Marcelo Ebrard dijo que las personas que estén vacunadas y tengan la documentación necesaria podrán cruzar por la frontera sin ninguna restricción. El único requisito será acreditar haber recibido alguna de las inmunizaciones incluidas en la lista de emergencia de la Organización Mundial de la Salud. Ebrard dijo que el Plan Nacional de Vacunación en México muestra promedios muy elevados de vacunación, lo que había facilitado que el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, le confirmara la reanudación de actividades en la frontera. El canciller precisó que será el gobierno de Estados Unidos quien determine la fecha exacta de reapertura, pero dijo que será a partir de los primeros días de noviembre. Hasta ahora, las únicas vacunas incluidas en la lista de emergencia de la OMS son Pfizer, BioNTech, AstraZeneca, Serum de la India, Janssen Silag, Moderna, Sinopharm, VIP1 y Sinovac. De estas, el gobierno mexicano ha aplicado Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Janssen en la frontera norte, Sinovac y Sinopharm. Desde diciembre de 2020 se han aplicado en total 124 millones de dosis de vacuna en nuestro país. De ellas, 8.400.000 son Sputnik y 9 millones CanSino, ninguna de las cuales ha sido aprobada por la OMS. Esto equivale al 14% de las dosis aplicadas en nuestro país. El presidente López Obrador urgió ayer mismo a la Organización Mundial de la Salud a que avale todas las vacunas pendientes, según dijo, porque han salvado vidas y no hay reporte en el mundo de que hayan causado daño. Punto y contrapunto. Último tema para conversar esta noche. Mike, empiezo contigo. Una buena reabre la frontera, una mala, pues no para todo el mundo. ¿Cómo lo ves? Porque en las últimas semanas habíamos escuchado sobre todo muchas críticas por parte del Partido Acción Nacional respecto a la relación bilateral, muchos malos augurios, y pues después de este encuentro que tuvo el secretario Ebrard con su homólogo de Estados Unidos en la Ciudad de México, con Antony Blinken, y con otros funcionarios, y con este anuncio de la reapertura de la frontera, pues no parece el mar estar tan revuelto. ¿Cómo lo ves? Mira, como estaba platicando un rato de cuáles son las características del obradorismo y del oficialismo. La siguiente que yo les quiero compartir es que son personas que pretenden siempre estar interrumpiendo, como a la compañera, o que ponen palabras en la boca de uno para burlarse. Y la segunda es que son personajes incapaces. No pudieron enfrentar la pandemia y tampoco pudieron prever que esto iba a ocurrir por tomar vacunas de gobiernos en donde todavía no han sido probadas de cierta forma para que la Organización Mundial de la Salud las tenga a prueba y que por supuesto están aceptadas en gran parte de Europa y en otras partes de Estados Unidos. Desde Acción Nacional, lo que siempre hemos exigido, por supuesto, fue la vacunación inmediata y que también los mexicanos encontraran opciones para poder vacunarse, cosa que no ocurre en México. Pero además, hemos estado pidiendo a través del diputado federal Luis Mendoza un punto de acuerdo para exigirle, para solicitarle al canciller Marcelo Ebrard que haga las gestiones diplomáticas necesarias que atiendan esta situación, en la cual, pues, por supuesto, los mexicanos caen en una situación de discriminación porque, pues, no permiten entrar o no permiten su acceso a estos países, específicamente de este tema, Estados Unidos, y que, por supuesto, es importante. ¿Por qué? Porque las y los mexicanos tenemos mucha conexión con familiares que están viviendo en el otro lado de la frontera y que naturalmente vamos a cerrar el fin de año y querrán muchos de ellos estar con sus familias, reencontrarse. Entonces, lo que se hace es una solicitud para que el canciller haga lo que debe de hacer, atender las necesidades de los mexicanos, cosa que por supuesto ha sido muy difícil a lo largo de esta grave crisis de salud y esta crisis económica que estamos viviendo. Estefanía, ¿qué le contestas a Mike y qué lección o qué lectura tienes más bien de la apertura de la frontera? Bueno, yo como tijuanense... ¿Dijiste Estefanía? Dijiste Estefanía, ¿no? Perdón. Sí, Estefanía, no Fanny. Ajá.
Conea al principio. Bueno, a mí como tijuanense me parece muy importante, me da muchísimo gusto. Creo que la reapertura de la frontera es una buena noticia para las familias, es finalmente el regreso a la normalidad de la vida fronteriza, que se nutre de poder cruzar y de ir y venir, y que es un tema cultural, y creo que al final pues también para la economía binacional, y no solamente desde México, sino por la presión que están metiendo los representantes en Estados Unidos, empezando por el gobernador, porque desde marzo del 2020, que no se podía cruzar, se estima que hubo una pérdida de 644 millones de dólares en ventas y más de 300 empleos, de 3,000 empleos en la frontera, nada más en la zona fronteriza de San Isidro. El mismo gobernador, Gavin Newsom, le exigía al presidente Biden que por favor no tardara tanto en abrir la frontera porque era fundamental para la economía estadounidense que se pudiera ya cruzar y poder tener esta vida sana entre Estados Unidos y México, y por eso es que empezaron las vacunaciones en la frontera para poder acelerar estos esfuerzos. Ahora, todavía soy muy positiva en que quizá haya una conversación muy amplia en las opciones que se tengan para vacunar, porque una de las opciones que se está poniendo del otro lado de la frontera por parte de representantes, específicamente una diputada que se apellida Vargas, decía, bueno, dejemos que crucen y que se vacunen de este lado si es que no tienen el esquema completo o si tienen otra suerte de vacunas o no han podido acceder a las vacunas, y eso todavía está en discusión y quizá pueda haber presión desde este lado, lo decía el canciller Marcelo Ebrard, todavía faltan conversaciones, todavía tenemos conversaciones pendientes, entonces todavía se pueden cambiar los esquemas de poder cruzar y de las exigencias que se están pidiendo para eso. Todavía en enero viene una etapa distinta y veremos qué es lo que se va a pedir en esa parte de la frontera. Por ahora me parece muy importante. Decía y se auguraba por parte de la oposición que este año no se iba a abrir la frontera, que este año definitivamente no iba a poder cruzar absolutamente nadie, y pues vimos que no fue así. Y otra vez, insisto, esto es producto de una relación bilateral muy sana y es producto de las negociaciones que se han hecho desde el gobierno de México y de la urgencia que tiene también Estados Unidos, porque no es nada más México el país interesado en que se abra la frontera, sino Estados Unidos también. Fanny, ahora sí, ¿cómo lo ves tú? Me ando confundiendo, una disculpa al auditorio porque mi nombre completo es Stephanie. Pues fíjate que coincido con algunos puntos de los que mencionó el compañero de Acción Nacional. Creo que sin duda es un hecho positivo la apertura de la frontera respecto al turismo, al comercio y a la relación internacional, pero no podemos dejar de lado la situación que acontece en nuestro país. Minimizar la pandemia es uno de ellos. Sabemos que el plan de vacunación, no todos tienen las mismas vacunas, entonces se vuelve restrictivo esta apertura de la frontera para muchos mexicanos y mexicanas. Y esto es preocupante porque entonces van a tener que estar buscando el tipo de vacuna para que puedan pasar al país, para poder ver a su familia, para poder generar otros temas que son importantes en la frontera, porque muchos mexicanos y mexicanas son migrantes o tienen familiares allá, y esto es a raíz, entre muchas cosas, de la falta de empleos en México. Y si recordamos que en la pandemia no hubo ningún plan económico que pudiera abonar a rescatar a las pequeñas y medianas empresas, porque creo que ha sido un factor detonante el hecho de poder pasar a la frontera. O sea, son dos cosas que yo analizaría. Enhorabuena por la apertura de la frontera, pero me parece que no tiene mecanismos vinculatorios para el bienestar de México. Incluso cierra muchísimo la oportunidad para que muchos mexicanos y mexicanas puedan velar por sus familias, y me preocupa que nos estemos posicionando mucho más en la apertura de la frontera que en capitalizar y en abonar a la economía mexicana, que tiene estancada desde hace más de un año que estamos en pandemia. Finalmente, Alejandro, te pido 1 minuto 30 porque se acabó el tiempo, por favor. Rapidísimo, qué bueno que retorna, digamos, la apertura de fronteras. Nuestra colindancia con Estados Unidos es viva, es dinámica, hay zonas metropolitanas binacionales, como es el caso de Tijuana y de San Diego. Es una excelente noticia. Otra muy buena es que la autorización ya no se va a basar en organismos nacionales, sino en un organismo multilateral, y que Estados Unidos se alinea a esas decisiones. Entonces, eso es muy importante. También hay que explicar por qué hay tantas vacunas en México. Se optó por diversificar el portafolio de vacunas para no depender de un solo insumo y con eso garantizar una rápida inmunización a la mayor cantidad de personas en México. Ahora, el tema del Sputnik pues está en trámite en la OMS, y esperemos que los científicos de Gamaleya entreguen toda la documentación e información técnica requerida
pero también que no se politicen este tipo de autorizaciones y que se tomen en función de criterios estrictamente científicos. Yo me vacuné y orgullosamente con Sputnik. Es una de las vacunas con mayores tasas de efectividad de protección, que está comprobado en los estudios, en las evaluaciones de impacto publicadas en revistas científicas como The Lancet. Y sí me preocupa que empieza a surgir un tipo nuevo de discriminación en estos tiempos en función de qué vacuna se puso cada persona. Puede haber ahí un tema de discriminación. Hubo un punto de acuerdo porque también hay panistas razonables con los cuales se puede dialogar, del diputado Luis Mendoza, conminando a la Cancillería a que intercediera para que no hubiera tratos discriminatorios a quienes tenemos la Sputnik, y me parece muy adecuado. De acuerdo. Y por cierto, la Cancillería, la diplomacia mexicana está tratando en Naciones Unidas de que el gobierno de Estados Unidos y el gobierno europeo, pues básicamente los gobiernos europeos reconozcan todas las vacunas que hay contra COVID y no nada más las que están hasta ahorita reconocidas por la OMS. Déjenme hacer una pausa y volvemos para despedirnos de las y los panelistas y con la paparrucha, así que no te vayas.